En los 6 años desde que nació nuestro hijo, mi esposo ha faltado a 5 de sus cumpleaños. En su 6º cumpleaños, mi esposo tampoco apareció, pero envió un pastel bellamente empaquetado. Nuestro hijo sostuvo el pastel y corrió hacia mí emocionado, diciendo: «Mamá, mira. Papá no se olvidó de mi cumpleaños esta vez». Pero, media hora después, nuestro hijo entró en un shock anafiláctico por la mantequilla de maní que contenía el pastel. En la ambulancia, sostenía mi mano, con los ojos enrojecidos, y me preguntó: «Mamá, ¿papá realmente me odia?». No le respondí. Temblando, llamé a mi esposo. En cuanto se conectó la llamada, su voz helada se escuchó al otro lado: «Ya envié un pastel, ¿qué más quieres de mí?». La llamada terminó, y al mirar las mejillas hinchadas de mi hijo y sus ojos llenos de lágrimas, finalmente desperté del todo. Hay amores que nunca llegarán. Y hay personas por las que no vale la pena esperar. Al ver a mi hijo siendo reanimado en la sala de emergencias, sentí que mi corazón era cortado con cuchillas. Como mi hijo es alérgico a los cacahuates, en nuestro hogar nunca ha habido uno solo. Cada vez que comemos fuera, reviso todo 2 veces para asegurarme de su seguridad. En el último mes, mi hijo ha tenido reacciones alérgicas 2 veces, ambas provocadas por Gavin. Hace 3 semanas, en el cumpleaños de Gavin, llegó a casa borracho y, de manera casual, le dio a mi hijo una galleta de cacahuate como regalo. Mi hijo terminó hospitalizado por 3 días. Hoy es el 6º cumpleaños de mi hijo. Cuando vi el pastel que Gavin había mandado entregar, quise revisarlo. Pero mi hijo estaba tan feliz que no podía esperar para probarlo. Nunca, ni en mis peores pesadillas, me imaginé esto. En cuanto mi hijo dio un bocado, todo su cuerpo comenzó a hincharse, y en cuestión de minutos, entró en shock y perdió el conocimiento. Solo entonces me di cuenta de que el pastel estaba lleno de mantequilla de maní. Al ver a mi hijo debatiéndose entre la vida y la muerte, mi corazón se llenó de culpa. Odiaba a Gavin. Pero me odiaba aún más a mí misma. ¿Por qué, a pesar de mis repetidas advertencias y las experiencias anteriores, él seguía trayendo algo con cacahuate? ¿Por qué fui tan ingenua al creer que 7 años de espera podrían ablandar el corazón de este hombre? ¿Por qué tuve que enamorarme de Gavin? Y cuando el responsable de todo esto, Gavin, llegó al hospital, lo primero que dijo fue: ¿otra vez alérgico? No respondí, solo le pregunté: ¿quién compró el pastel? El hombre se quedó congelado por un momento, como si recordara algo. Un destello de arrepentimiento cruzó por sus ojos. Lo siento, se me olvidó. Asentí. Claro, simplemente se había olvidado del cumpleaños de su hijo. Olvidó la alergia de su hijo a los cacahuates. Olvidó la promesa que hizo al nacer su hijo: cuidaré de ustedes 2 por el resto de nuestras vidas. Me di la vuelta, negándome a seguir mirándolo. Gavin también guardó silencio, paseando de un lado a otro frente a la sala de emergencias, intentando interpretar el papel de un padre responsable. Pero al segundo siguiente, cuando sonó el tono de llamada exclusivo de su primer amor, Juliana, el hombre me lanzó una mirada de disculpa y luego se dio la vuelta sin dudarlo. Observé cómo se alejaba, sin albergar ya ninguna esperanza de que regresara. Media hora después, sacaron a mi hijo de la sala de emergencias. Lo primero que dijo al despertar fue: «Mamá, ¿papá está aquí?». Me detuve un instante, giré la cabeza, con los ojos ligeramente enrojecidos, y le dije en voz baja: «Papá vino a verte, pero está ocupado con el trabajo, así que tuvo que irse antes». Un destello de decepción cruzó por los ojos de mi hijo, pero rápidamente alzó su carita para mirarme. «Mamá, quiero llamar a papá para decirle que estoy bien, para que no se preocupe por mí».
Al ver la expresión ansiosa en los ojos de mi hijo, no tuve valor para negarme. Está bien. Mi hijo tomó obedientemente el teléfono y desbloqueó la pantalla con habilidad. De pronto, la anticipación en sus ojos se desvaneció, mientras se quedaba mirando la pantalla del teléfono, inmóvil. Me devolvió el celular, con la voz entrecortada por las lágrimas: «Mamá, estoy cansado. Quiero dormir». Tomé rápidamente el teléfono y solo entonces me di cuenta de lo que había visto, la última publicación de Juliana en Facebook, un padre tan atento. En la foto, Gavin le ponía una toalla en la frente al hijo de Juliana, quien sostenía un juguete de peluche. Al ver a mi hijo esconder su cabeza bajo la manta, mi corazón se volvió cenizas. La primera vez que Gavin le dio un pastel a nuestro hijo, terminó en urgencias. Y antes siquiera de que nuestro hijo despertara, él ya se había ido a hacer de padre con el hijo de Juliana. Después de 7 años de matrimonio, mi hijo y yo llevábamos 6 esperando por él. Esa noche, finalmente renunciamos por completo. Esa noche, reservé un vuelo a Francia, que saldría en 3 días. Solo ida. Sin mirar atrás. Desde el principio, supe que mi matrimonio con Gavin era el resultado de su venganza hacia Juliana. Ese año, su novia de la infancia, Juliana, se fue a estudiar al extranjero, y ellos terminaron. Yo llevé al Gavin completamente borracho de vuelta al hotel y él me arrastró a la cama. Tras despertar de ese sueño, caí en otro aún más largo. Para casarme con él, lo esperé 5 años. Para construir un hogar con él, lo esperé otros 6 con nuestro hijo. Pero no fue hasta hoy que comprendí que el amor no se puede esperar. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con mi hijo, Gavin apareció. Le entregó un perro de peluche a nuestro hijo, le dio una palmada en la cabeza y dijo: «Richard, esto es para ti». «Lo siento, papá estuvo muy ocupado anoche». Los ojos de nuestro hijo se entrecerraron, mientras empujaba el peluche. «Papá, me da miedo». Fue cuando Gavin sacó a su hijo de 4 años de compras por primera vez. Pero a mitad de camino, soltó su mano para contestar una llamada de Juliana. El niño se perdió entre la multitud. Cuando finalmente lo encontraron, estaba agachado junto a la acera, temblando de miedo por culpa de unos perros callejeros. Desde entonces, el niño desarrolló un miedo a los perritos. Inesperadamente, Gavin trajo a casa un perro de peluche. Gavin parecía confundido. A la mayoría de los niños les encantan los juguetes de perrito. De repente recordó aquel incidente, y rápidamente arrojó el peluche por la puerta. Entonces, como intentando compensar, preguntó: «Richard, ¿tienes algún otro deseo de cumpleaños? Papá lo cumplirá por ti». Nuestro hijo lo miró con los ojos brillando de emoción. «¿De verdad? Papá, quiero ir al parque de diversiones, ¿pueden venir tú y mamá conmigo?» Gavin se quedó atónito por un momento, luego se echó a reír. «Claro, un deseo tan pequeño. Papá lo cumplirá seguro. Mañana. Mañana iremos». El niño asintió, con la voz clara y alegre: «Está bien». «Promesa con el meñique». Gavin negó con la cabeza, resignado: «Promesa con el meñique». Al ver la escena tan armoniosa entre los dos, apreté el boleto de avión que llevaba en la bolsa. Saldríamos en 2 días, con los ojos levemente enrojecidos. «Gavin, espero que puedas cumplir tu promesa y ser un buen padre. Aunque solo sea por 2 días». Al día siguiente, llevé a mi hijo a su revisión médica, sola. Al no ver a Gavin, mi hijo se sintió algo decepcionado. «Mamá, ¿no prometió papá que hoy iríamos al parque de diversiones? ¿Por qué no está en casa?» Al no poder soportar la tristeza en sus ojos, saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Gavin.
¿Aún iremos al parque hoy? Como siempre, no hubo respuesta. Mi hijo bajó la cabeza, apretó mis dedos con fuerza, y me preguntó en voz baja. ¿Papá está en otra reunión? Luego, sonrió con comprensión y fingió no importarle al decir. Está bien. Papá está ocupado con el trabajo, lo entiendo. Al oír las palabras tan maduras de mi hijo, sentí que una piedra enorme me oprimía el pecho. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Justo cuando estaba a punto de hablar, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Gavin. Estoy esperándolos en el parque de diversiones. Una oleada de alegría me recorrió de inmediato, y le mostré con entusiasmo la pantalla a mi hijo. Richard, ¿ves? Papá nos está esperando en el parque. Mi hijo se quedó quieto por un segundo, y luego se iluminó con una sonrisa radiante. Después de 7 años de matrimonio, era la primera vez que Gavin cumplía una promesa hecha a nuestro hijo. Tras recibir la confirmación, mi hijo no dejó de sonreír durante todo el camino. Charlaba sin parar sobre querer montar en el carrusel y probar una bicicleta de varios asientos con ambos padres. Siempre había visto a otros niños hacerlo, pero ahora que mamá y papá estaban con él, quería experimentarlo también. En ese momento, me preguntó: Mamá, si papá se divierte, ¿querrá pasar más tiempo conmigo en el futuro? Me quedé en silencio un instante, y el corazón se me partió. Recé en silencio para que Gavin no nos dejara plantados. En la entrada del parque, mi hijo y yo esperamos mucho tiempo. La hora acordada ya había pasado hace rato, pero Gavin seguía sin aparecer. Cuando el parque estaba a punto de cerrar, miré a mi hijo, sin saber cómo decirle la verdad. Mi hijo pareció entender, me sonrió con dulzura y dijo: Mamá, entremos. Papá, probablemente no vendrá. Tú juega conmigo. Lo miré sin palabras, con el corazón hecho trizas. ¿Cuántas veces había sucedido esto ya? Había perdido la cuenta. Con una leve sonrisa, me agaché y abracé a mi hijo. Richard, mamá está contigo. Mamá siempre estará contigo. Mi hijo asintió con un leve pero sus ojos se enrojecieron. Después de calmarme, tomé de la mano a mi hijo y entramos al parque. Apenas cruzamos la entrada, mi hijo se quedó paralizado. ¿Papá? Gavin, vestido de forma casual, estaba sentado en una banca, con un globo en la mano y una caja de palomitas a medio comer a su lado. Al oír a nuestro hijo llamarlo, se giró instintivamente, con las pupilas contraídas. ¿Qué hacen ustedes aquí? Sus palabras me hicieron detenerme en seco. Un mal presentimiento se apoderó de mí. Pero nuestro hijo estaba demasiado emocionado. Corrió hacia él y abrazó su pierna. Papá, ¿de verdad viniste? Vamos juntos. Antes de que pudiera terminar de hablar, una figura lo empujó a un lado. Aléjate, este es mi papá Goo. Movida por el instinto maternal, protegí a mi hijo con mis brazos. Gavin también se levantó de inmediato, dudó un instante, y protegió al otro niño detrás de él. George no lo hizo con mala intención. Me disculpo en su nombre. Tanto mi hijo como yo nos quedamos en shock. Esa clase de protección, ese nivel de cuidado, mi hijo nunca lo había experimentado. Miré al niño que Gavin protegía, y con dificultad pregunté: ¿Este niño es hijo de Juliana? Gavin me dirigió una mirada culpable, bajó la vista hacia el niño, y no dijo nada. Juliana, que acababa de regresar con los boletos, se acercó a Gavin, le sonrió con ternura y acarició la cabeza de su hijo.
George, ¿otra vez travieso? Pídele perdón a tu hermanito. Mamá, yo no hice nada malo. ¿No dijiste que papá Goo también es mi papá? Papá dijo que pasaría todo el día conmigo. George dijo eso mientras se aferraba al brazo de Gavin, con expresión de propiedad. Al ver eso, nuestro hijo rápidamente tomó el otro brazo de Gavin y gritó con fuerza. Mi papá no es tu papá Goo, él es mi papá, y dijo que hoy estaría conmigo. Pero, en el siguiente segundo, Gavin se soltó bruscamente de ambos niños. Nuestro hijo perdió el equilibrio y casi cae al suelo. ¿Papá? Nuestro hijo lo miró, sin poder creerlo. Una vendedora se acercó con un volante en la mano. Hola, tenemos un evento gratuito de fotos familiares, pero solo pueden participar familias, ¿les gustaría unirse? Papá Goo, vamos a tomarnos una foto en familia. El hijo de Juliana tiró de la mano de Gavin, emocionado, ignorando por completo a su otro hijo. Gavin apretó los labios, con la mirada moviéndose entre los dos niños. Tras dudar un momento, suspiró, soltó la mano del hijo de Juliana, y caminó hacia nuestro hijo. Mirándolo a los ojos, le dijo en voz baja. Richard, sé bueno, no molestes a papá. Y entonces se volvió hacia Juliana. Vamos a tomarnos la foto familiar. Nuestro hijo miró incrédulo como Gavin se alejaba. Las lágrimas que había estado conteniendo por fin brotaron. Levantó el rostro empapado, forzando una sonrisa torcida. Mamá, vámonos. Crecí en un hogar con un solo padre, y siempre pensé que tener un padre protegería mejor a mi hijo. Pero ahora, de pronto me doy cuenta, quizás proteger a mi hijo significa mantener a Gavin lejos de él. Mientras mi hijo y yo paseábamos tranquilamente de regreso a casa, encontramos a Gavin esperándonos ya en la entrada. Deben tener hambre. Vayan a lavarse las manos y a comer. Preparé todos estos platos yo mismo. Hace mucho tiempo que nuestra familia no cena junta. Al ver los platos que Gavin había colocado en la mesa, la expresión apagada de mi hijo comenzó a iluminarse. Justo cuando íbamos a sentarnos a la mesa, Gavin comentó con indiferencia. El nuevo apartamento de Juliana tiene una fuga. Quiero que ella y George se queden con nosotros unos días. Tú y Richard deberían empacar y quedarse en otro lugar por un par de días. Lo miré, incrédula. ¿Estás diciendo que quieres que mi hijo y yo dejemos nuestra casa, para hacerle espacio a Juliana y su hijo? Gavin frunció el ceño. No lo digas así, suena muy duro. Solo serán 2 días. Ellos acaban de regresar al país, una viuda y su hijo, pasándola mal aquí, sonreí, pero sentí un escalofrío recorrerme por dentro. Así que, papá, ¿esto es un intercambio? La voz de nuestro hijo era suave, y Gavin se congeló por un instante. ¿Qué dijiste? El niño negó con la cabeza y sonrió. Papá, ¿puedes quedarte con nosotros para esta comida? Gavin lo miró fijamente, levantó la mano para acariciarle la cabeza. El teléfono sonó. Era el tono de Juliana. Gavin, George no se siente bien, ¿puedes venir a llevarnos al hospital? El rostro de Gavin cambió, y se levantó de inmediato, tomando su abrigo. Justo al abrir la puerta, nuestro hijo gritó. Papá. Gavin se detuvo, miró a los ojos ligeramente enrojecidos de su hijo, y dijo en voz baja. Richard, espera a que papá regrese. Esta vez, Richard no asintió. Solo lo miró en silencio mientras se marchaba. Esa noche, Gavin tampoco regresó. A la mañana siguiente, llevé a nuestro hijo al aeropuerto. Antes de abordar,
Le pregunté. Mamá no volverá esta vez, ¿me vas a culpar? Richard notó mi duda. Me tomó la mano, me miró hacia arriba y dijo. Richard nunca culpará a mamá. A partir de ahora, solo quiero estar contigo. Al ver la determinación en los ojos de mi hijo, sonreí aliviada y le envié a Gavin un último mensaje. Divorciémonos. Te deseo felicidad. El siguiente segundo, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Al ver el nombre, esposo, en la pantalla, solo sentí ironía. Rápidamente activé el modo avión y apagué el teléfono. Abordé el avión junto a mi hijo. Lo sentimos, el número al que ha llamado está apagado, por favor. El mensaje repetitivo del teléfono dejó a Gavin inexplicablemente inquieto. Después de recibir la llamada de Juliana anoche, se apresuró a ir con ella. Solo para descubrir, al llegar, que George solo tenía un malestar estomacal. Nada grave. Pero como Juliana estaba preocupada, los llevó al hospital. Cuando George se durmió, Juliana dijo que tenía miedo. Incapaz de resistirse a sus ruegos, Gavin se quedó con ella en la habitación. Pensando en que no regresó a casa anoche, sintió una punzada de culpa. Antes de salir del hospital, pidió un pastel desde su teléfono. Especificó con claridad, sin cacahuates. Quería que fuera una sorpresa para su hijo, y también una disculpa. En el auto, Gavin sintió una emoción inexplicable. Llamó a un estudio fotográfico y reservó una sesión de fotos familiares para el fin de semana. Estaba seguro de que su esposa e hijo estarían felices. Pero su mano, inquieta sobre el reposabrazos del auto, delataba su incomodidad. No podía deshacerse de la sensación de que esta vez, podría perderlos para siempre. Ante ese pensamiento, Gavin negó con la cabeza y sonrió. Imposible. Nora lo amaba tanto, ¿cómo podría dejarlo? Debía ser el cansancio del trabajo el que lo hacía imaginar cosas. En su mente, mientras él mostrara un poco de amabilidad, mi hijo y yo estaríamos encantados. Como siempre. Gavin estaba seguro de ello. Después de todo, yo estaba desesperadamente enamorada de él. Solo bastaba un gesto, una pequeña muestra de afecto, y dejaría de estar molesta. No importaba cuántas veces nos lastimara. Mi amor por él lo resolvería todo. ¿Verdad? Sí. Ya fuera hace 7 años, cuando se aprovechó de mí mientras estaba borracho. O 7 años después, cuando hirió a nuestro hijo por Juliana. Él siempre pensó que, con solo llamarme con el dedo, yo volvería arrastrándome hacia él, como un perro. Desde el día en que entré a trabajar en su empresa, Gavin comenzó a prestarme atención, porque le gustaba que yo lo admirara. No fue algo que entendiera de repente. Lo supe desde siempre. En la universidad, yo era muy introvertida. Pero cada vez que lo veía, mis ojos rebosaban de amor. Mi admiración, mi alegría, todo lo mostraba abiertamente, sin reservas. Él lo notaba por completo. Era algo que nunca había sentido con Juliana. Un golpe en la puerta interrumpió los pensamientos de Gavin. La puerta de la oficina se abrió y Juliana entró. Con las mejillas sonrojadas, le entregó un documento a Gavin y habló suavemente. Gavin, ¿puedes ayudarme a revisar este archivo? No lo entiendo. Las cejas de Gavin se fruncieron casi imperceptiblemente. Cuando yo era su secretaria, nunca preguntaba, ¿por qué? Investigaba todo por mi cuenta, y si encontraba algo que no entendía, buscaba la solución como fuera. Siempre le presentaba la mejor respuesta. Solía darle sorpresas inesperadas.
Incluso después de casados, seguía ayudándole con sus documentos. Gavin, ¿estás bien? Juliana agitó la mano frente a su rostro. Él estaba ausente, perdido en sus pensamientos. Gavin se sobresaltó un momento, luego escondió rápidamente la impaciencia en su rostro. Le devolvió los documentos a Juliana. Haz que otro secretario los revise. Tómate tu tiempo, ya te acostumbrarás. Los labios de Juliana temblaron, sintiéndose algo incómoda. Pero insistió. Ninguno es tan competente como tú. Quiero que tú me enseñes. Gavin nunca antes había sentido que Juliana fuera molesta. Esta era la primera vez. Era torpe, lenta, sin inteligencia emocional. Y completamente ajena a la situación. Gavin se frotó el puente de la nariz y tomó su teléfono. En la pantalla apareció un nuevo mensaje mío. Gavin, divorciémonos. El corazón de Gavin dio un vuelco. Juliana, al ver que la ignoraba, adoptó un tono coqueto. Hablando con dulzura. Pero Gavin, distraído por el mensaje, se irritó y explotó: «Sal de aquí. No me hagas repetirlo». Juliana se quedó atónita ante el grito. Con el rostro herido, salió de la oficina. Solo entonces Gavin volvió a fijar la vista en su teléfono. Con todas sus fuerzas, escribió varios mensajes. «Nora, ¿qué quieres decir con eso? ¿Estás loca? Más te vale no probar mis límites». No hubo respuesta. Volvió a llamar. Tampoco contestó nadie. Una fuerte sensación de angustia lo envolvió. Canceló sus reuniones programadas y se dirigió directo a casa. Durante el trayecto, llamó a mi número una y otra vez, sin obtener respuesta. Cuando finalmente llegó a la puerta, los intentos seguían sin éxito. En 7 años de matrimonio, era la primera vez que ocurría esto. Sin importar lo que hubiera pasado antes, sin importar qué tan enojada estuviera. Siempre respondía de inmediato cuando él llamaba. Siempre contestaba sus mensajes al instante. Incluso en la empresa, siempre estaba disponible para él. Gavin llegó a la puerta, y al buscar la llave, su mano temblaba sin control. Nora y Richard deben estar esperándome en casa. Seguro cocinaron mis platos favoritos. Pensó Gavin para tranquilizarse. Pero al abrir la puerta con esfuerzo, la casa estaba vacía. Entró a la cocina. Lo primero que vio fue el imán del refrigerador. El más grande, decorado con estrellitas, sostenía una foto de los 3 en familia. Quizás, no se podía llamar realmente foto familiar. En la imagen, mi hijo y yo sonreíamos felices. Mientras Gavin tenía el ceño fruncido, con cara de fastidio. Ni siquiera recordaba cuándo se había tomado esa foto. Pero claramente lo habían captado sin que se diera cuenta. Los demás imanes eran todos recordatorios. Cada uno escrito para él: «Papá, no te saltes el desayuno. Papá, ahí sí lo lambeo en el refri. Papá, tu medicina está en la segunda repisa». La caligrafía infantil irradiaba cariño. Al principio era yo quien dejaba esas notas. Con el tiempo, siempre fue nuestro hijo. Manteníamos esos pequeños gestos, aunque parecieran inútiles. Al salir de la cocina, Gavin vio el set de Lego sobre la mesa. Era un obsequio de un socio comercial, queriendo quedar bien. De algún modo, se enteraron de que Gavin tenía un hijo y le regalaron eso. Diciendo que era para fortalecer el vínculo padre-hijo. Un día, llevé a nuestro hijo a verlo. El niño, al ver el Lego arrumbado en un rincón,
pensó que era un regalo de su padre. Se lo llevó a casa feliz, e intentó jugar con él muchas veces. Pero Gavin siempre lo rechazó con frialdad. Con el tiempo, ya nadie volvió a invitarlo. Junto al Lego, había un tarro de cerámica pegado con pegamento. Gavin lo recordaba claramente. Amaba el café, así que su hijo le hizo ese regalo. El día en que se lo dio, Gavin estaba hablando por teléfono. El niño esperó en silencio junto a él. Cuando la llamada terminó, el niño se acercó con el tarrito. ¿Qué es esta cosa? ¿No ves que estoy ocupado? No me molestes. Gavin lo regañó molesto. De un manotazo accidental, rompió el tarro. Y cortó el pie del niño con un fragmento. Nora, ¿cómo cuidas a los niños? Y sin esperar más, tomó su maletín y se fue. Al recordar eso, Gavin recogió los pedazos del tarro. En su mente volvió el rostro dolido de su hijo. Era la primera vez en su vida que sentía arrepentimiento. Se desplomó en el sofá, y comenzó a recordar cada detalle entre nosotros. Nuestra relación no parecía un matrimonio, sino más bien una jerarquía jefe-subordinada. Gavin siempre tuvo la posición dominante. No era un buen esposo. Tampoco un buen padre. No recordaba mi cumpleaños. Ni el de nuestro hijo. Solo sabía que tenía una secretaria obediente. Y una carga que venía con ella. Gavin seguía sentado en el sofá, con la mirada fija en la puerta. Cuando afuera ya estaba completamente oscuro, aún nadie la había abierto. Toc, toc, toc. Llamaron a la puerta. Gavin se levantó de golpe, esperanzado. Nora, tú, pero antes de poder terminar, vio que quien estaba en la puerta era Juliana, y su hijo George. Juliana, después de haber sido rechazada por Gavin esa mañana, ahora había traído a su hijo para intentar salvar la situación. Al ver que no era la madre e hijo que esperaba, el rostro de Gavin se oscureció. Justo cuando estaba a punto de decirles que se marcharan, George entró corriendo sin pedir permiso. Juliana lo siguió, y al mirar alrededor, notó el pastel sobre la mesa. ¿Hiciste un pastel hoy? ¿Qué detalle? ¿Estás celebrando con nosotros? Juliana sonrió, encantada. Gavin, lo sabía. Siempre me has tenido a mí y a George en el corazón. Gavin sintió una punzada de amargura y se quedó paralizado. Antes de que pudiera reaccionar, George tomó el tarrito de cerámica reparado con pegamento, y lo arrojó al suelo, haciéndolo trizas otra vez. ¡Qué feo está ese tarro! Luego fue a tirar del set de Lego. ¿Qué haces? La voz de Gavin sonó amenazante mientras se acercaba al tarro roto. Recogió con cuidado los fragmentos, pero ya estaba completamente destrozado. Irreparable. Gavin, solo es un tarro. George no lo hizo con intención. Te compro uno mejor. Ese se veía horrible de todos modos. ¿Qué dijiste? La voz de Gavin era escalofriante. Juliana se estremeció y George se escondió detrás de ella. La mirada afilada de Gavin era como cuchillas. Juliana sintió que algo no iba bien, y empujó a George hacia adelante para que se disculpara. George, pídele perdón a papá Goo, rápido. Desde atrás, George dijo con miedo. Lo siento, papá Goo, no fue a propósito. Para aliviar el ambiente, Juliana se acercó al pastel. Al notar el logo en la caja, dijo con cuidado, las tortas de esta pastelería no son muy buenas. La próxima vez, pidamos de la de mi amiga. ¿Saben mejor, pastel? Amiga.
Gavin recordó de inmediato el pastel que mandó al hospital a su hijo la última vez. Ese también fue hecho por una amiga de Juliana. Ese pastel anterior, tú lo mandaste pedir. No era una pregunta, era una afirmación. La mano de Juliana, que sostenía el cuchillo para cortar el pastel, se detuvo en el aire. Pero respondió con aparente calma. ¿Qué pastel? Gavin no pasó por alto la culpa que cruzó fugazmente por el rostro de Juliana. Tampoco la forma en que apretaba los dedos, su gesto habitual al mentir. ¿Estás jugando conmigo? ¿Crees que soy idiota? El corazón de Gavin se desplomó de inmediato. Juliana, en realidad quería matar a su hijo. Gavin podía perdonar que Juliana lo hubiese engañado. Incluso que lo abandonara. Estaba dispuesto a darle todo lo que pidiera. Pero jamás imaginó que sería tan cruel. Que buscaría matar al hijo de él, solo por capricho. Juliana, ¿quién agregaría polvo de cacahuate a un pastel, si no lo hiciera a propósito? Gavin le sujetó la muñeca con fuerza. Gavin, ¿qué estás haciendo? Me estás lastimando. Cerca de ellos, George, al ver que su madre era agredida, corrió hacia Gavin para golpearlo. Eres un villano, suelta a mi mamá, suéltala. Los chillidos del niño eran insoportablemente molestos. Gavin lo empujó sin miramientos, haciéndolo caer. Y luego apartó a Juliana con violencia. Fuera. Juliana, asustada, levantó a su hijo que lloraba desconsoladamente y se fue a toda prisa. Después de echarlos, Gavin se desplomó en el sofá. Se recostó débilmente, mirando hacia el mundo iluminado que se veía por la ventana. Pero lo único que sentía era una tristeza infinita. Hasta ayer, cada vez que volvía a casa, todo estaba encendido. La cena lista, el hogar cálido. Miró hacia la casa de enfrente, donde vivía una familia feliz de 3. Ese, se suponía que debía ser su destino también. Su corazón parecía desgarrarse sin fin. Solo entonces, Gavin lo entendió. Ya no le quedaba nada. Y así, Gavin permaneció en el sofá toda la noche. Una sola noche, y Gavin parecía haber envejecido 10 años. Estaba completamente deshecho. A primera hora de la mañana, la máquina de fax cercana se encendió repentinamente. Gavin corrió a ver. Había imaginado 1000 posibilidades. Pero nunca esperó que fuera el acta de divorcio que yo le había enviado. Porque yo sabía perfectamente que a esa hora, él estaría en casa. Después de tantos años cuidando cada aspecto de su vida diaria, conocía sus rutinas al detalle. Tras una lectura rápida, sus ojos se fijaron en un fragmento específico. Debido a diferencias irreconciliables, se ha confirmado que la relación entre ambos cónyuges está rota sin posibilidad de reconciliación. Mediante consulta mutua, ambas partes acuerdan el divorcio y establecen los siguientes términos. Esposo, Gavin. Esposa, Nora. ¿Cuándo se firmó este documento? Gavin no lo recordaba. El único archivo que le entregué recientemente fue uno. ¿Podría haber sido en ese momento? Gavin se quedó paralizado. Ese día, Juliana le hablaba por teléfono, contándole todo sobre George. Así que, cuando le pasé el documento, él no lo revisó con la atención de siempre. Nora, ¿cómo pudiste hacerme esto? Gavin se sentía profundamente afectado. Corrió a la habitación y buscó por todos lados. Solo para descubrir que todo ya había sido retirado. Las cosas de Richard. Mis cosas. El tarro de cerámica, los legos, los imanes del refrigerador.
Todo había desaparecido. Porque ya eran basura. No valía la pena llevárselos. Gavin no podía aceptar esa realidad. Gritó mi nombre y el de Richard una y otra vez en la casa. Como si con eso pudiéramos aparecer frente a él. Media hora más tarde, su voz estaba ronca. ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaron? Había pensado muchas veces en irse. En dejarme a mí y a Richard para irse con Juliana. Pero jamás imaginó que sería yo quien tomara la decisión primero. Nunca pensó que sin darse cuenta, ya se había enamorado de mí. Que ya no podía vivir sin mí. El acta de divorcio sobre la mesa fue hecha a pedazos por Gavin. Tenía que encontrarme. Necesitaba respuestas. Se puso el abrigo y se dirigió a la oficina. Planeando hacer arreglos rápidos antes de salir en mi búsqueda. Pero al llegar, vio a Juliana bloqueada en la entrada del edificio. Su rostro no fue reconocido por el sistema. Había sido eliminada. Ya no tenía acceso. Aún así, estaba decidida a esperar allí, solo para ver a Gavin una vez más. En cuanto lo vio, corrió hacia él. Gavin, ¿por qué me despediste? ¿Por qué? Gavin esbozó una mueca de desprecio. Creo que dejé todo muy claro ayer. Juliana se congeló. Puedo explicarlo. Tienes que creer en mí. Gavin estaba harto. Si tienes algo que decir, díselo a mi abogado. Juliana lo sujetó del brazo, sin intención de soltarlo. Gavin la miró con frialdad. No pienses que, solo porque fui amable unos días, puedes tocarme como quieras. Juliana dio un paso atrás, asustada. Y solo pudo ver cómo Gavin se alejaba sin volver la vista. Desde que llegué a Francia, usé mis ahorros para abrir una floristería. Los franceses son románticos, así que el negocio no iba mal. Y con la ayuda de mi hijo, la vida no podía ser más plena. Mi mejor amiga, Mia, se quedó en Francia después de graduarse. Todos los años nos invitaba a Richard y a mí a visitarla. Pero yo siempre me negaba. Afortunadamente, gracias a su ayuda, Richard y yo pudimos adaptarnos rápidamente. Mi hijo comenzó a aprender varios idiomas desde pequeño. Al principio, me preocupaba que se sintiera infeliz o extrañara nuestra vida anterior. Pero cada día, al salir del colegio, me contaba todo. Mamá, hoy la maestra nos enseñó cómo se dice jardín en 5 idiomas. Mamá, hice 3 amigos nuevos. Uno se llama Louis, y también ama los trenes. Nora. Hoy me llevo a Richard a pasear. La voz de Mia llegó desde la entrada de la tienda. Está bien. Pero recuerda volver temprano. Te haré sopa de costillas. Al escucharla, Richard dejó la orquídea que sostenía y corrió hacia la puerta. Madrina, ya voy. Después de despedirme, seguí organizando los ramos del día. La tienda era solo una forma de pasar el tiempo. Gavin nunca fue tacaño con el dinero. El fondo que me dejó en la tarjeta bancaria era suficiente para que Richard y yo viviéramos cómodamente el resto de nuestras vidas. Dina Ling. La campanita de la entrada sonó. Había llegado un cliente. Antes de levantar la vista, una voz familiar me estremeció. Nora, levanté la cabeza. Gavin estaba en la puerta. Gavin siempre cuidaba mucho su aspecto. Jamás se veía desaliñado. Pero ahora, su rostro mostraba un agotamiento que nunca le había visto. Y aún así, su atractivo seguía ahí. Gavin era hermoso, tanto si lo veías como hombre,
como si lo viera sin etiquetas. En su momento, también yo caí rendida ante ese rostro. Todos decían que lo único que valía en Gavin era su físico, que su carácter era terrible. Pero yo no estaba de acuerdo. Fue una noche, en la escuela. La llanta de mi bicicleta estalló de repente y, al caer, me lastimé la pierna. Gavin pasaba por allí y me cargó en su espalda hasta el hospital. Antes de que pudiera siquiera darle las gracias, ya se había ido. Mi admiración por él creció aún más desde entonces. Él era el heredero del conglomerado Goo, mientras que yo provenía de una familia común, de madre soltera, y ni siquiera me consideraba bonita. Pero igual, me gustaba. Por él, cambié mi especialidad. Porque el grupo Goo necesitaba talentos en esa área. Durante toda la universidad, me esforcé sin descanso, solo por un motivo. Poder estar a su lado. Aunque solo fuera para verlo a la distancia. Ese esfuerzo fue lo que me llevó a estar de pie, dando el discurso de graduación como alumna destacada. También recibí una oferta de trabajo de la corporación Goo. Aquella vez que me embriagué, no me arrepiento. Porque obtuve a mi hijo. Aunque él no me amara. Aunque todo hubiera sido un accidente. Yo creía que podía ganarme su corazón con el tiempo. Solté un suspiro, ahogando las emociones que se arremolinaban en mi interior. Siéntate. Te sirvo un café. Gavin se sorprendió gratamente. Tras un sorbo, habló con la voz entrecortada, ¿tú, todavía lo recuerdas? Claro que lo recordaba. Recordaba cómo le gustaba el café. Me acostumbré tanto que incluso lo incluía entre los productos del local. No respondí. Esperé unos minutos y luego dije, ¿ya viste el acta de divorcio? No quiero tu dinero. Solo quiero la custodia de Richard. Después de todo, tú ni siquiera lo reconoces como tu hijo. Gavin apretó ligeramente los puños. Habló con lentitud, no estoy de acuerdo. No me sorprendió. Si hubiera estado de acuerdo, no habría venido hasta Francia a buscarme. Haz lo que quieras. Me da igual si nos divorciamos o no. Richard está conmigo, y yo tengo mi vida. Tú no puedes quedarte aquí para siempre. Gavin, furioso por mi indiferencia, comenzó a hablar sin coherencia, fuiste tú la que se metió en mi cama esa noche. Actuar así ahora es ridículo. Nora, tú todavía me amas. No lo niegues. ¿Meterme en su cama? ¿Así me había visto todos estos años? Sonreí con amargura. Sí, lo admito. Me gustabas. Pero nunca haría algo tan vil. Con razón, desde aquella noche, Gavin cambió completamente conmigo. Aunque yo era solo su secretaria, antes al menos me trataba con cierta cortesía. Después de eso, se volvió frío. Incluso hostil. ¿De qué estás hablando? Preguntó Gavin, completamente confundido. Lo que digo es... ¿Fui yo quien se metió en tu cama? ¿O tú el que me forzó mientras estabas borracho? ¿Estás diciendo que me forzaste? Balbuceó él, en shock. ¿Te emborrachaste y olvidaste todo? ¿Así maneja las cosas el señor presidente Goo? Gavin no daba crédito. Su mente era un torbellino de pensamientos. Te amaba, continué, por eso aguanté lo que me hiciste. Pero ahora solo me culpo, por haber sido tan ingenua. Por haberme enamorado de alguien como tú. Gavin se tambaleó. Estaba tan impactado por mis palabras que apenas podía mantenerse en pie. Imposible, no puede ser.
Al verlo así, ya no tenía nada más que decirle. Averigua tú mismo qué pasó esa noche. No me culpes a mí. Y no vuelvas a perturbar mi vida. Después de salir huyendo de la floristería, Gavin llamó de inmediato a su asistente. Presidente Gavin, fue la señorita Juliana quien ordenó que lo drogaran esa noche. No quería que usted interfiriera en su vida en el extranjero. Gavin ya no escuchó más. Había cometido una injusticia con Nora. Nunca se había arrepentido tanto de algo. Si tan solo hubiera verificado los hechos entonces, no habría perdido tantos años a su lado. Él me amaba. Pero ese incidente del pasado fue siempre una espina en su corazón. Por eso me lastimó a mí y a nuestro hijo, una y otra vez. Cuando supo que su hijo estaba en el parque de diversiones, Gavin se apresuró a ir. Si su hijo lo perdonaba, tal vez yo también lo haría. Compró un set de juguetes de Ultraman y llegó al parque. Pronto localizó a Richard. Richard. El niño volteó al escuchar su nombre, pero al ver a Gavin, giró la cara de inmediato. Gavin se acercó apresurado. Richard, soy tu papá. ¿Por qué estás así? Mira, este es un regalo para ti. Pero su hijo lo miró con indiferencia. Señor, yo no tengo papá. Y no me gusta Ultraman. Déselo a George. Al ver que su hijo se alejaba, Gavin lo agarró del brazo desesperado. Richard, deja de estar enojado, por favor. Papá está aquí para llevarte a ti y a mamá a casa. No. No quiero volver. Este es mi hogar ahora. Y te odio. Gavin se quedó rígido. Soltó la mano de su hijo, y se quedó solo, de pie, viendo cómo Richard se iba con Mia. Richard, ¿quién era ese? No lo sé, madrina. Solo un señor raro. No debes hablar con extraños, ¿sí? Mia sabía perfectamente quién era. Pero lo provocó a propósito. Gavin se fue, derrotado. Firmó los papeles del divorcio. Me dijo que había redactado su testamento, dejando todo para Richard en el futuro. Yo no respondí. No quería creer en sus palabras. Después de regresar a su país, Gavin vino a visitarnos cada año. Yo no lo impedí. Al fin y al cabo, cada vez que venía, le dejaba a Richard una suma importante de dinero. No intervenía. Eso era entre ellos. Después de todo, yo ya tenía mi propia vida. Había vuelto a amar. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación, así que siéntete libre de compartir tus opiniones y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales. Nos vemos en el próximo video.